Radio La Clave 92.9. Provida. Cambiamos para mejorar tu pensión. Y Brookfield, Torino, Italia, presentan Combinación Clave. Debe ser de las elecciones de la SOFOFA más extrañas, aparentemente, que se han producido en los últimos 20 años. Las elecciones de la SOFOFA, las elecciones de esta empresa, este conglomerado de empresas industriales, en general, tenía como derrotero específico colocar básicamente a una persona que históricamente respondía a la imagen que probablemente usted tiene de la SOFOFA. Eran más bien industriales, más que financieros. Eran durante mucho tiempo empleados de los dueños de los grupos económicos. Durante mucho tiempo estuvo personas como Fernando Agüero, como Pedro Lizana, que eran, repito, mucho más clasificables dentro de empleados, grandes ejecutivos de los conglomerados económicos, más que los grandes conglomerados económicos ellos mismos, sus dueños, decidieran representar a este gremio. Sin embargo, este año se produjo una situación distinta. Quien aparecía en un momento dado como posible candidato, ex ministro del gobierno del presidente Piñera, Rodrigo Álvarez, apoyado por su presidencia en la Asociación de Alimentos y Bebidas de Chile, que es parte de la SOFOFA. Rodrigo Álvarez aparecía como un candidato muy fuerte para disputarle en una elección la testera de la presidencia de la SOFOFA, a quien era un candidato novedoso, Bernardo Larraín Mate, miembro de una de las familias más importantes y poderosas del país, dueños de la compañía manufacturera de papeles y cartones, dueños de todo lo que significan los conglomerados eléctricos en torno a Colbún y muchas otras empresas. Pero era ya no un ejecutivo, sino que una persona directamente vinculada a la propiedad. Y empiezan a pasar cosas novedosas. El gremio de Rodrigo Álvarez, Asociación de Alimentos y Bebidas de Chile, cuando Andrónico Luksic sale públicamente a apoyar a Bernardo Larraín Mate, el gremio que preside Rodrigo Álvarez decide apoyar a Bernardo Larraín Mate, y Rodrigo Álvarez se baja de la candidatura y queda solo Bernardo Larraín Mate, sin oposición. Y así durante un par de semanas, hasta que de pronto empiezan a aparecer personas que dicen, esto no puede ser. Uno de ellos, expresidente de la SOFOFA, Pedro Lizana, que dice, no puede ser, su argumento, que un presidente de la SOFOFA no se sepa con cuánto poder real cuenta, porque va a correr solo. No sabemos si es que lo apoyará el 60, 65%, 52% de los socios de SOFOFA, y por lo tanto debiera aparecer, dice, un candidato que lo enfrente, y si va a ganar, que por lo menos se sepa cuánto es el apoyo que tiene dentro de este conglomerado. Cuando esto está discutiéndose así, aparece un segundo argumento también por parte de Pedro Lizana. Y lo resumo así. No puede un presidente de la SOFOFA andar por todas partes y que lo apunten con el dedo diciendo, ese gran empresario y presidente de esa organización es parte del conglomerado que se coludió en el escándalo del papel tissue para afectar los derechos y la fe pública de sus consumidores. Porque sí, Bernardo Larraín Mate, como decía, forma parte de uno de los grupos que estuvo
mezclado durante años en lo que se conoce como la colusión del papel tissue para afectar las cuotas de mercado subiendo los precios y no dejando entrar a competencia. Había entonces, de pronto, en medio de eso, una situación inédita. Un único candidato, montones de discusión en torno a si que convenía o no convenía que apareciera, proveniendo del grupo económico que se había coludido, pero no aparecía nadie alternativo. Y ahí el timing de las cosas empieza a ser esencial. Se anuncia el viernes pasado que fueron descubiertos unos micrófonos en la sala de directorio de la SOFOFA y de la oficina del presidente von Mühlenbrock. Que estos micrófonos fueron detectados por una empresa que ha sido prácticamente imposible conocer quién está detrás de ella, Profasi, que ya antes había descubierto micrófonos en la sala de directorio o la oficina de gerencia general o de empresa de los dueños de Carosi. Y aquí todo se vuelve ya casi fantasmagórico. Algo que había sido discutido como parte de una elección, donde básicamente lo que se decía es que no podía alguien correr solo sin tener oposición, donde se le imputaba ser parte de un grupo coludido. Cambia el tenor a lo penal, cambia el tenor al espionaje. 6 días antes de la elección, cuando se señala que se descubrieron estos micrófonos. Nosotros hemos tenido situaciones de vigilancia a través de interceptación de conversaciones. Probablemente la más famosa que se conoce y que se recuerda es el Quiotazo, cuando se le interceptó una conversación ilegalmente al entonces ex candidato Sebastián Piñera con un panelista de un programa de televisión cuyo objetivo era, según le daba instrucciones Sebastián Piñera a este panelista, que tenía que apretar, poner en aprietos a Evelyn Matei, que iba a ese programa donde estaba el panelista. Pero en el gremio de los empresarios, en el gremio de una de las organizaciones más poderosas del país, esto era total y absolutamente inédito y todavía no se sabe nada. Lo único que se sabe es que hay muchas probabilidades de que no se suspenda la elección de la SOFOFA como inicialmente se discutió o se rumoreó. Y en segundo lugar, que no se sabe qué tanto esto es algo que tiene que ver con un espionaje entre empresarios o si es un espionaje de grupos privados o si es un espionaje que tiene que ver con observación o vigilancia ilegal del Estado, de la SOFOFA, no se sabría para qué. El hecho es que debe ser esta la elección más curiosa, la elección probablemente más tensa que se vaya a realizar de la SOFOFA cuando hay solamente un candidato hasta ahora. La SOFOFA puede perfectamente poner un candidato hasta 1 hora o 2 horas antes de la elección del 31 de mayo, pero con todo lo que ha pasado, ya tenemos denuncias al Ministerio Público, va a haber una investigación y el tema del espionaje volvió a colocarse en los temas de elecciones. En este caso, la elección de uno de los gremios más poderosos empresariales del país. Soy Fernando Paulsen y comienza Combinación Clave.